tembloroso en el Kremlin sostiene hoy el poder de encender 5.459 soles artificiales. Hoy vas a descubrir por qué nunca se acorrala un oso con garras nucleares. El 21 de noviembre de 2024, Dnipro miró al cielo y vio como el Oreshnik desgarraba la noche. 700 kilómetros recorridos, Mach 12 en reentrada, un cráter donde antes había concreto. Y aunque no fue un impacto nuclear, fue un aviso firmado por Putin. Los analistas susurran que el Kremlin mantiene 2.100 ojivas listas para despegar en menos de 15 minutos. Ponlas en fila y formarías un tren de 38 kilómetros de tómalas juntas y liberarás la furia de 140 millones de Hiroshima. Rusia custodia más de un tercio del arsenal nuclear del planeta y supera a Estados Unidos en cabezas preparadas para el combate ahora mismo. Así que respira hondo porque en los próximos minutos desentrañaremos el arsenal que puede fundir continentes antes de tu próximo latido. Número 13. RS-24 Yards. Puede lanzarse desde un silo enterrado o desde plataformas móviles capaces de recorrer miles de kilómetros sin ser detectadas, y si aparece en tu radar ya es demasiado tarde. El RS-24 Yards es la joya de la corona del arsenal estratégico ruso, un misil balístico intercontinental ICBM de última generación diseñado para ser letal e imposible de detener. Pero lo que realmente separa el Yards del resto es su capacidad MIRV. Múltiples ojivas nucleares independientes, cada una capaz de maniobrar y golpear un blanco distinto. Un solo misil puede portar hasta 10 ojivas, cada una con su propio objetivo y trayectoria. En términos simples, un solo Yards puede borrar del mapa 10 ciudades en un solo ataque. Con un alcance superior a los 11.000 kilómetros puede cubrir prácticamente cualquier punto del planeta. Su sistema de guía combina navegación inercial y satelital, lo que le permite una precisión letal. Y por si fuera poco, está equipado con tecnología de evasión antimisiles, trayectorias impredecibles y contramedidas electrónicas diseñadas para confundir incluso los sistemas de defensa más modernos. Desde su introducción en 2010, el RS-24 Yards se ha convertido en el misil prioritario dentro de la Fuerza Estratégica Rusa. Número 12. 9M729 Oreshnik. Sin forma, sin fotos, solo un fogonazo y un cráter en Ucrania. Así debutó el Oreshnik. Este misil de alcance intermedio tiene un radio de acción de entre 1.000 a 3.000 kilómetros, lo que lo convierte en el depredador perfecto dentro de Europa. Lo bastante corto para lanzarse desde retaguardias rusas, lo bastante largo para pulverizar cualquier objetivo en minutos. Pero la auténtica pesadilla está en su vehículo de reentrada múltiple. Según Vladimir Putin, este vehículo alcanza Mach 10 en los últimos segundos del vuelo. Para los operadores de defensa aérea eso equivale a parpadear y fallar. Aunque no es oficial, se dice también que el Oreshnik maniobra durante su descenso y despliega contramedidas capaces de cegar a los interceptores Patriot. Además, puede portar una ojiva nuclear. Sin embargo, su primer golpe en Dnipro, el 21 de noviembre de 2024, fue convencional. No pretendía provocar un invierno atómico, solo demostrar que Rusia puede acertar donde quiera, cuando quiera. Número 11. 9K720 Iskander-M. Introducido en 2006, este sistema de lanzamiento móvil despliega un misil balístico de corto alcance que viaja hasta 500 kilómetros y cae con precisión quirúrgica, con un margen de error de hasta 5 metros sobre sus objetivos. Aunque se diseñó para cargar explosivos convencionales de alta potencia, la misma ojiva puede reemplazarse por una carga termonuclear de 550 kilotones. Pero su infierno no está solo en la carga, sino en el trayecto. El Iskander alcanza Mach 6-7, realiza maniobras bruscas a baja altitud y lanza señuelos electrónicos que confunden los radares Patriot, NASAMS o SAM-T. Para Moscú, eso significa un martillo instantáneo contra posiciones en Ucrania sin salir de territorio ruso. Para los defensores, un aviso que llega literalmente demasiado rápido para reaccionar. Número 10. R-36M, SS-18 Satan. Lo apodaron Satán porque miedo se quedaba corto. Nacido en los laboratorios soviéticos durante la cúspide de la Guerra Fría, este gigante metálico es el ICBM más pesado que haya entrado en servicio con más de 210 toneladas de acero, queroseno y terror estratégico. Con un alcance de 16.000 kilómetros puede cruzar el planeta y golpear en menos de una hora cualquier capital de Europa, Asia o América del Norte. Tiene una configuración MIRV que aloja hasta 10 ojivas independientes, cada una con una potencia de 500 kilotones a 1 megatón. Dicho de otra forma, un solo R6 puede desencadenar 10 soles nucleares y arrasar varias ciudades en un único despliegue. Para asegurar que nadie lo detenga, incorpora señuelos de plasma, maniobras evasivas y contramedidas electrónicas capaces de engañar los sistemas antibalísticos más modernos. Pero el demonio tiene un hermano mayor. Número 9. RS-28 Sarmat, Satán 2. Si el antiguo Satán ya era el demonio encadenado bajo Siberia, el RS-28 Sarmat, bautizado por la OTAN como Satán 2, es la versión que rompió las cadenas. Con un peso que supera las 200 toneladas y una carga de combustible capaz de impulsarlo a velocidades suborbitales, el Sarmat puede describir trayectorias de hasta 18.000 kilómetros, rodeando el planeta y atacando desde el ángulo menos protegido de cualquier escudo antimisiles.
Su corona, MIRV, admite hasta 15 ojivas nucleares. O, si el Kremlin lo exige, vehículos de planeo hipersónico Avangard que descienden a Mach 27 zigzagueando como relámpagos inteligentes. En septiembre de 2023, Moscú proclamó el Sarmat operativo, pero un año después, durante una prueba, el misil explotó dentro de su silo, dejando un cráter y un interrogante sobre su fiabilidad. Pero cuando el Sarmat despliegue su ala definitiva, el mundo contemplará el ICBM más poderoso jamás construido, un proyectil capaz de convertir la geografía en historia. Número 8. RT-2UTTH Topol-M. Presentado en 1997 como la evolución del clásico misil intercontinental soviético, el Topol-M no fue creado para impresionar. Fue diseñado para sobrevivir, atacar y desaparecer. Esta arma combina el mejor de dos mundos. Puede ser lanzada desde silos subterráneos fortificados o desde plataformas móviles montadas sobre gigantescos camiones todoterreno, lo que lo hace extremadamente difícil de detectar antes de que sea demasiado tarde. En su interior lleva una única ojiva nuclear de alta potencia, capaz de recorrer más de 11.000 kilómetros y golpear su objetivo con una precisión quirúrgica gracias a sistemas de navegación avanzados integrados con satélites. Pero lo que realmente convierte al Topol-M en una pesadilla estratégica es su capacidad para burlar escudos antimisiles modernos. Su trayectoria no es recta, es impredecible. Puede cambiar de altitud y dirección en pleno vuelo, desplegar señuelos para confundir los radares y además está reforzado para resistir pulsos electromagnéticos, lo que garantiza que llegará a su destino incluso en un entorno completamente hostil. Aunque hoy solo quedan unas pocas unidades activas en el arsenal ruso, cuyo número exacto permanece clasificado, el Topol-M ha comenzado a ceder su lugar al nuevo y más avanzado RS-24 JARS. Pero mientras uno solo de estos misiles permanezca operativo, seguirá siendo una advertencia viviente de que la Guerra Fría nunca terminó, solo se volvió más silenciosa. Número 7. RSM-56 Bulava. Oculto bajo las olas, invisible para los satélites y letal desde el silencio. Este misil balístico es lanzado desde el submarino más avanzado de Rusia, la clase Borei. Luego de múltiples pruebas y ajustes técnicos fue oficialmente integrado a las fuerzas rusas en junio de 2018. Desde entonces ha pasado de ser un proyecto polémico a convertirse en el núcleo del poder disuasorio submarino ruso. Tiene un alcance de 8.000 kilómetros, más que suficiente para atacar cualquier continente desde lo profundo del Ártico. Pero lo aterrador es que transporta entre 6 y 10 ojivas nucleares independientes, cada una capaz de alcanzar distintos objetivos con alta precisión en un solo lanzamiento. El Bulava no vuela en línea recta, su trayectoria es errática e impredecible, diseñada para confundir radares y burlar escudos antimisiles. Además utiliza contramedidas activas que aumentan sus posibilidades de perforar cualquier defensa existente. Aunque su desarrollo estuvo plagado de fallos, hoy es una de las piezas clave de la tríada nuclear rusa y se espera que los submarinos Borei que lo transportan sigan activos hasta al menos el año 2040. Número 6. R-29 Stingray. Nos transportamos a la década de los años 70, un periodo tenso, oscuro y dominado por la paranoia nuclear. Es ahí donde nace uno de los misiles más emblemáticos de la disuasión soviética bajo el mar, el R-29. Fue uno de los primeros misiles balísticos soviéticos diseñados específicamente para ser lanzados desde submarinos, y no desde cualquier sumergible, sino desde los robustos y silenciosos Delta III, verdaderas fortalezas submarinas de la época. El Stingray marcó un antes y un después en la carrera armamentista submarina. Con un alcance de hasta 6.500 kilómetros podía atacar objetivos en otro continente sin que su portador tuviera que abandonar las profundidades del océano. Además tenía la capacidad de transportar múltiples ojivas nucleares, lo que lo convirtió en una amenaza real y constante durante las décadas más tensas del siglo XX. Más allá de su función destructiva, el Stingray fue la base tecnológica sobre la cual se construirían generaciones posteriores de misiles SLBM rusos. Aunque muchos creen que ha sido retirado, hay reportes que indican que algunas unidades podrían seguir activas, una muestra de su durabilidad y diseño adelantado a su tiempo. Número 5. Poseidón Status 6. No viene del cielo, no deja rastro en el radar, y cuando llega, el océano entero se levanta para destruirte. Conocido como Poseidón o por su designación Status 6 Kanyon, este coloso no es un misil ni un submarino, es un dron nuclear submarino autónomo diseñado para cruzar distancias intercontinentales a profundidades extremas, sin ser detectado. Su existencia fue confirmada por el propio Ministerio de Defensa ruso y su función es tan aterradora como sencilla: aniquilar ciudades costeras enteras, no solo con fuego, sino con agua. Poseidón transporta una ojiva nuclear de varios megatones, una carga tan monstruosa que, al detonar bajo el mar, puede generar un tsunami radioactivo capaz de borrar del mapa puertos, bases navales y toda la infraestructura crítica de una nación enemiga. No se trata solo de destrucción directa, sino de contaminar costas enteras con radiación por generaciones. El 20 de febrero de 2019, Rusia publicó por primera vez imágenes de una prueba de lanzamiento desde un submarino especializado, y el 16 de enero de 2023, medios oficiales confirmaron que el primer lote ya había sido fabricado. Según fuentes rusas, la Armada planea adquirir al menos 30 unidades, con los primeros despliegues operativos previstos para 2027 o 2028.
Número 4. KH-102. En 2023, Rusia presentó silenciosamente uno de sus misiles más inquietantes, el KH-102, la versión nuclear del KH-101, diseñado para ataques convencionales. Pero este no es un misil común, está pensado para despegar desde lo alto, transportado por bombarderos estratégicos como el Tu-160, Blackjack o el Tu-95MS. A diferencia de los misiles intercontinentales, que cruzan medio planeta, el KH-102 no necesita tanta distancia. Su alcance de 5.500 kilómetros es más que suficiente cuando tu plataforma de lanzamiento puede volar directamente sobre océanos, esquivar radares y acercarse al objetivo sin ser detectada. Reportes indican que puede portar una ojiva nuclear de hasta 450 kilotones, unas 20 veces más potente que la bomba de Nagasaki, y todo eso comprimido dentro de un misil que puede seguir el terreno, cambiar de trayectoria y aparecer a baja altitud justo antes del impacto. Además, su diseño incorpora tecnologías furtivas que reducen drásticamente su firma en los radares. Es difícil de detectar, difícil de interceptar y letalmente preciso. Su sistema de guía le permite alcanzar blancos con exactitud quirúrgica, incluso dentro de zonas fuertemente protegidas. Número 3. Kinsal KH-47M2. Aparece en el radar cuando ya es demasiado tarde. Se despliega 10 veces más rápido que el sonido y cae como un relámpago desde el cielo. Presentado al mundo en 2018 por Vladimir Putin, el Kinsal, cuyo nombre significa daga, no es un misil común, es un misil hipersónico lanzado desde el aire diseñado para combinar velocidad extrema con maniobras impredecibles. Puede alcanzar velocidades superiores a Mach 10, lo que significa recorrer 2.000 kilómetros en poco más de 10 minutos, suficiente para impactar ciudades como Kiev, Varsovia o Bucarest, sin dar tiempo a una respuesta efectiva. Pero su velocidad no es lo único que aterra a los analistas occidentales. El Kinsal puede ser lanzado desde aviones como el MiG-31K, lo que le otorga movilidad estratégica y gran flexibilidad táctica. En vuelo, el misil puede cambiar de dirección a gran velocidad, haciendo casi inútil cualquier intento de intercepción. Además, su precisión es quirúrgica, permitiéndole destruir tanto infraestructura terrestre como objetivos navales en movimiento. Aunque sus primeros usos en combate han sido con cabezas convencionales, el Kinsal está preparado para portar ojivas nucleares, lo que lo convierte en una de las armas más modernas y temidas del arsenal ruso. Su debut en combate ocurrió el 19 de marzo de 2022, cuando un misil Kinsal fue utilizado para destruir un depósito subterráneo de armas en el oeste de Ucrania, en la región de Ivano-Frankivsk. El impacto fue total. No quedó nada. Número 2. Avangard, Ju-74. ¿Cómo detienes a un proyectil que cruza continentes en minutos y puede girar en pleno vacío como si fuera una pluma? El Avangard no es un misil en sí, sino un vehículo de planeo hipersónico anclado al lomo de un ICBM. Tras el despegue, el cohete lo catapulta fuera de la atmósfera. Allí el planeador se desprende, se inclina y se lanza sobre la curva del planeta a Mach 27, casi 9 km por segundo. A esa velocidad, cualquier interceptor existente parece moverse en cámara lenta. Pero la cifra bruta es solo la mitad de la pesadilla. Avangard maniobra. Puede descender, ascender y ladearse en trayectorias erráticas, redibujando su ruta cada pocos segundos. Mientras lo hace, porta una ojiva nuclear capaz de borrar una ciudad. Y gracias a su sistema de guiado avanzado, cae con una precisión que los ingenieros occidentales aún discuten en voz baja. Desde diciembre de 2023, 11 misiles UR-100N UTTKH equipados con Avangard patrullan en la 13ª División de Cohetes de la Bandera Roja, en Yasnik, Oblast de Orenburgo. Número 1. 9M730 Burevestnik. Un misil que nunca se detiene, un vuelo que puede durar días y un motor que arde con energía nuclear. El Burevestnik, también conocido por la OTAN como Skyfall, es probablemente el arma más misteriosa y temida del nuevo arsenal ruso. Fue revelado por Vladimir Putin el 1 de marzo de 2018 como parte de una nueva generación de sistemas estratégicos. A diferencia de cualquier misil conocido, el Burevestnik no usa combustible convencional. Se propulsa con un motor nuclear, lo que teóricamente le da un alcance prácticamente ilimitado. Mientras otros misiles balísticos trazan trayectorias predecibles, este puede volar durante horas o incluso días, cambiando de rumbo cuantas veces quiera, esquivando misiles, rodeando océanos y entrando por el flanco más débil de cualquier defensa. Su capacidad para evadir radares, cambiar su trayectoria constantemente y acercarse a sus objetivos por rutas inesperadas lo convierte en una pesadilla para los sistemas antimisiles modernos, que simplemente no fueron diseñados para detener algo así. Aunque sigue en fase de pruebas y su desarrollo ha enfrentado accidentes y retrasos, el mensaje está claro. Rusia no está construyendo armas para pelear guerras. Está construyendo armas para hacerlas imposibles.